Bueno, bienvenidos al curso de introducción a Blender. Vamos a ver las cuestiones básicas de lo que es Blender, cómo hacer lo mínimo indispensable que se podría plantear para hacer un juego. Entonces, bien, ¿qué es Blender? Blender es un software de contenido 3D, para creación de contenido 3D, ya sea que sea modelo 3D, ya sea que sea texturizado, ya sea que sea render, animación y otras cosas, algo de físicas y todo eso. Eh, lo más importante de acá, ¿por qué vamos a usar Blender y por qué se usa Blender? Por una cuestión simple y muy contundente. Blender es gratis y de código abierto y siempre lo va a ser. Entonces, esto ayuda de que, no como en otros casos, como en Unity, de que empezaron a cobrar comisiones y demás y después se les fue de las manos. Blender va a ser gratis, es gratis, fue gratis y será gratis. Así que la mejor opción que tenemos nosotros para arrancar con algo que no nos arranque la cabeza es Blender. Antes de pasar al objetivo del curso, otra cosa es que, bueno, ¿por qué Blender no es un estándar de la industria? Porque con Blender se puede hacer de todo, ya sea la textura, la animación, la creación de modelos 3D, pero tiene el grave problema de que como puede hacer de todo, no se especializa en nada. Entonces, al no ser un software especializado, las industrias optan por tener varios programas especializados en su área, como si no me equivoco, Maya 3D es especializado en modelos 3D, Adobe Substance Painter es especializado en texturas, Cinema 4D creo que es especializado en render y animación, y no me acuerdo qué otro se usa para efectos especiales y simulaciones. Bueno, eso nos da la ventaja y la desventaja de que tenemos todo en un solo software, pero hay que buscarlo. Y hay que saber dónde buscarlo y hay que saber a quién preguntarle para encontrarlo. Ya después de un tiempo medianamente te das idea, pero es como cualquier cosa. Hasta que incluso dándote idea, tenés que preguntar a alguien que esté bien metido en ese entorno. Bueno, el objetivo del curso. El objetivo del curso es ver todas las nociones básicas y indagar un poco en el workflow, la forma de trabajar que tiene Blender y que tenemos en la industria para poder llegar a un producto. Entiéndase producto como cualquier tipo de asset, ya sea un modelo completamente rigado con un montón de partes, con un montón de cosas y chuchería, o un simple asset chiquito, un modelo 3D que esté texturizado, que tenga sus mapas, que tenga su UV, todo eso. Bueno, eso es para que nosotros más adelante nos ayude en la carrera, no solamente en las materias de modelado 3D y animación, sino que nos ayuda a nosotros para después saber, bueno, yo quiero hacer de cualquier cosa. Yo sé que tengo que arrancar por el punto A para después seguir por B, para después seguir por C y medianamente hacerse una idea de cómo armarse un recorrido propio de cómo hacer las cosas. Forma de trabajar en 3D hay miles. No hay un camino correcto, pero hay muchos caminos en lo que vos podés decir soy un poco más eficiente o no. Bueno, cada quien se arma su camino y después se van a dar cuenta de que hay forma más fácil y forma más difícil de hacer las cosas. Principalmente cuando hablamos de... Yo quiero hacer esta pequeña introducción como para que se entiendan ciertos conceptos de la forma en la que yo los manejo. La palabra animación viene del latín animare, que significa dar arma, dar alma o dar vida. Entonces, etimológicamente hablando, nosotros queremos crear cosas a las cuales el, el usuario que las vea pueda sentir que son parte del mundo o que están vivas. Eso para más adelante, pero la animación se logra eh, al llegar a un resultado que se sienta vivo.
No vamos a ver animación como tal, como las bases de las animaciones, capaz que les vamos por arriba y todo eso, no vamos a llegar a animar algo, pero eh, la base siempre está. Incluso cuando ya se empieza a crear un modelo se tiene que tener eso en cuenta, de que el modelo por sí cuenta en historia y el modelo por sí existe en un entorno y con un cierto contexto. Entonces ese contexto influye en el modelo y en la forma en la que vamos a diseñarlo. Entonces eso hay que tenerlo en mente. Bueno, eh, otra cosa importante, como todos sabemos, una pantalla, o sea, una pantalla, la forma de animar algo es que te va mostrando fotogramas, que son imágenes, que tienen pequeñas variaciones que mostrándola con la suficiente velocidad se crea la ilusión de que eso se está moviendo. Bueno, esto para tener en mente porque el software 3D, la principal función que tiene es crear esas imágenes. Entonces, para crear esas imágenes, tenemos que darle un montón de condiciones previas para que se cree la imagen que nosotros queremos. Entonces, siempre tenemos que estar pensando en eso. En su momento, como la animación a mano se hacía de que se diseñaba el personaje por partes y después se dibujaba a mano. Y bueno, todas esas condiciones que nosotros le damos a la hora de dibujar, las tenemos internas. Entonces, para lograr un buen producto tenemos que externalizar y ser consciente de todas esas condiciones que tenemos nosotros para poder transmitirse al programa, para que el programa haga lo que nosotros queremos. Bueno, la animación se logra con el principio de la estroboscopía, que es lo que dije antes, repetir imágenes con pequeños movimientos, lo suficientemente rápido y parpadeando en el medio para que se logre la ilusión. Bien. Eh, Principales cosas que tiene Blender. Modelado, escultura y UV. El modelado y la escultura es crear una malla 3D en el entorno, dando la forma que nosotros deseamos. Modelado es, por decirlo así, de una forma en la que imagínense que tienen un tronco, un pedazo de madera y tienen que darle forma de una tabla. Entonces tienen que agarrar y hacer cortes y todas esas cosas son rectas. Entonces el modelado es más bien para cosas inorgánicas que requieren como que medidas específicas o que siguen un patrón y tienen muchas caras planas. La escultura es como si vos agarrases arcilla y estuviese haciendo la escultura con las manos. Eso después hay que acomodarlo, pero bueno. Y los UV es las coordenadas que se le otorga a cada cara una vez hecho el modelo, se le otorgan ciertas coordenadas en un plano para poder agregarle las texturas que son imágenes que se ven puestas en esa cara. Los efectos visuales, esto no vamos a hablar mucho porque bueno, no lo conozco demasiado y tampoco nos va a interesar mucho a nosotros porque todo lo que sea efectos visuales o partículas y esas cosas, está bien saberlas porque, bueno, después si queremos hacer algo específico en Blender, lo lograríamos, pero principalmente nosotros utilizaríamos cualquier otro motor de videojuego para hacer esas cosas. Entonces, si bien casi todos funcionan de la misma forma, Blender también trabaja parecido, simplemente para que tengan visto que se puede hacer efectos visuales también, se puede acomodar contrastes, se puede acomodar brillos, lo de las partículas, se le pueden dar patrones de movimiento y todas esas cosas. Pero bueno, no va al caso en este punto específico. Animación y rigging, como ya dijimos, la animación es agarrar ese mallado que creamos y deformarlo de tal forma de que parezca que continúa con el patrón que nosotros le establecimos, porque si nosotros tenemos una persona y empezamos a deformarla toda, ya va a dejar de ser una persona. Entonces, la animación es agarrar esa malla y deformarla de tal forma de que siga correspondiendo a lo que nosotros hicimos. Y para eso se utiliza el rigging. El rigging es agregarle esa estructura de esqueleto que se utiliza para mover
conjunto de la malla. Entonces, vos ponele que tenés un saco de papas que es toda una sola malla, pero vos querés moverla por partes nomás para que se dé la ilusión de que se hace curva, de que se aplasta, se agranda. Bueno, todas esas cosas se logran con los huesos, y la acción de agregarle huesos y agregarle las condiciones para que cada vértice se mueva de la forma en la que nosotros queremos con respecto a ese hueso se llama rigging. El motor de renderizado, Blender tiene dos motores de renderizado que se llaman Cycles y IDE. El Cycles es un motor de renderizado que busca resultados mucho más realistas, es más pesado, pero busca resultados más realistas y se comporta de cierta forma diferente. El Eve es más para, eh, por decirlo así, resultados simples o un poco más cartoon. Los dos tienen su complejidad, los dos tienen su potencial, no más que hay que saber explotarlo con cada quien. Eh, Después de esto, no hay más nada. Entonces, mira, no saltó esto. No sé por qué tengo una página. Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora, medianamente rápido, va a ser la interfaz de Blender, eh, el espacio 3D y las otras clases. Vamos a ver objetos dentro del espacio, las herramientas para deformar los objetos, herramienta para que el objeto luzca como nosotros queremos, que es el texturizado, iluminación y cámaras, porque eso también es importante, porque eh, no solamente basta con darle las texturas que nosotros queramos, sino que también tenemos que controlar cómo la luz va a influir en esa textura, porque hay veces que nosotros le damos valores a las cosas para que la luz se comporte de cierta forma, y eso cuando lo pasamos a otro motor o a otro lugar no reacciona como nosotros queramos. Entonces, para controlar esas cosas, rigging y animación también vamos a ver, si bien no vamos a llegar a un resultado con lo que es animación, sí vamos a ver cómo se setean las cosas para arrancar a buscar ese resultado. O sea que algo de rigging vamos a ver. No sé si vamos a llegar a hacer, pero algo de rigging vamos a ver. Y renderizado y exportación eh, es para que podamos acomodar el modelo para que una vez que lo pasemos al motor de juego, sea Unity, Godot o Unreal, eh, tenga las animaciones que nosotros necesitamos, las texturas donde tienen que estar y todas esas condiciones para que nosotros agarremos, lo saquemos de Blender, lo pongamos en Unreal y no tengamos que tocar más nada. Principalmente eso. Bueno, y media porque perdimos un montón de tiempo, pero bueno. Principalmente, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a abrir. ¿Necesitan un tutorial para descargar Blender? Pregunto en serio, porque todo es posible. No me río de nadie, pero todo es posible. Bueno, venimos a Google, ponemos Blender, vamos a la página oficial de Blender, llamada blender.org. Dentro de esta página, lo primero que vemos ya es el Blender 5.0, ya está aquí, descargar Blender. Le damos a descargar Blender, va, y acá ponemos qué versiones queremos, la completa o la portable, para qué tipo de software, y después tenemos el código abierto. Blender es código abierto, o sea que significa que si nosotros queremos meter mano y hacer mods, me sale, no se llaman mods, perdón, se llaman add-ons, para hacernos la vida más fácil, y después creo que sí, después se pueden vender los add-ons si logran algo como eso. Alguien que sabe programar. Blender funciona con Java, si no me equivoco, así que pueden agarrar esas cosas. Entonces le dan a instalar al instalador. Después está la otra de que hay veces de que no se trabaja directamente con la última versión de Blender, sino que se puede trabajar con una anterior. Entonces podemos ir acá a versiones previas. Acá nos dice eh, qué versiones, descargar cualquier versión de Blender, y acá nos dice todas las versiones que hay.
Principalmente cuando vienen a descargar alguna de estas, por ejemplo, yo quiero la 4.3. Fíjense que hay una versión que se llama LTS, que se traduce como Long Term Service, servicio a largo tiempo, algo como eso, que es una versión que se sabe que funciona, que no tiene bugs, que está arreglada, y ahí podemos ver todo eso. Ahora directamente con la versión 5.0, chao, vamos a agarrar esa directamente. No sé cuál van a pedir en modelado a principio de año, así que si nos piden otra versión, ya saben cómo buscar esa versión. Bueno, primero principal. Primeros pasos a seguir. Abrimos Blender. ¿Qué es lo primero que nos aparece Blender cuando lo abrimos? Nos aparece este cuadrito que es para crear nuevos archivos para trabajar. Acá estas son diferentes plantillas. Principalmente nosotros vamos a usar simplemente la de la general. Podemos abrir la carpeta donde está alocado Blender. Recuperar la última sesión, parches de la versión, y donar a Blender. Como somos pobres y por eso estamos usando Blender, si en algún momento se pueden donar a Blender, se agradecería un montón, porque es financiamiento privado y de los Patreon. Así que a mí nadie me paga, pero si quieren donar a Blender, les recomiendo que lo hagan si se puede. Bueno, estos son archivos previos, archivos recientes, se puede ver diferente. Acá, en recuperar la última sesión, esto pasa que Blender tiene una opción de autoguardado. El autoguardado va a salvar mucho las papas de vez en cuando, porque siempre se nos olvida de que cualquier cosa puede pasar en esta industria, y cualquier bajoncito de tensión te tira el trabajo de 4 horas que estabas haciendo, o capaz más, a la mierda. Entonces, después vamos a ver cómo configurar Blender para que el autoguardado sea cada 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. La idea es tener un tiempo bastante corto, así cuando pasa algo le das a recuperar sesión y no tenés que iniciar de tanto atrás. Bueno, ahora vamos a crear un nuevo eh, un nuevo archivo, simple y llanamente esto. ¿Con qué aparece Blender una vez que lo abrimos? Blender aparece con un cubito, una cámara y una luz. ¿Esto qué hace? Esto nos da una pequeña preview de lo que hace Blender y de qué es con lo que arrancamos. Apretamos F12, hace directamente un render para que podamos ver esto. Bien, primeras cosas a tener en cuenta antes que nada. Blender tiene, bueno, guardar en la parte de archivo, abrir uno nuevo, abrir uno existente, abrir recientemente y recuperar. Guardar como, guardar copia. Link y append, esto lo vamos a ver más adelante, pero es una forma de traer ciertos objetos de otros archivos de Blender a esta escena en particular. Importar y exportar. Esto, external data y default, lo vemos después. Lo principal viene acá con las preferencias. Acá dentro de las preferencias podemos ver la interfaz. Blender tiene la capacidad de que tiene tantas cosas de que vos podés agarrar y acomodar esas cosas como más te guste, como más te parezca. Entonces, todo eso se puede toquetear acá. Cada quien lo usa como más quiere. Yo lo tengo en inglés, se puede cambiar en español. Les recomiendo que lo usen en inglés, porque cuando busquen algún tutorial o algo, lo más probable es que lo encuentren en inglés. Si bien hay bastantes cosas en español, lo más probable es que lo encuentren en inglés. El viewport, creo que esto no hay que tocar nada. Acá en la parte de navegación, después van a ver por qué,
pero pueden agarrar y cliquear estas dos casillas, que es orbitar alrededor de objetos seleccionados. Si yo hago esto, Blender siempre trabaja con cada acción que hagamos con Blender, siempre tenemos que darle, no me acuerdo si eran 3 o 2 datos, qué acción es, con referencia a qué punto y cómo se tiene que mover. Por ejemplo, si yo quiero mover la cámara, este es el viewport, si yo quiero mover la cámara, Blender va a agarrar, teniendo el clic del mouse apretado, va a hacer, va a anclar la visión de esa cámara a un punto y va a empezar a rotarla. Entonces, ¿qué pasa? Se mueve medio raro, entonces dependiendo de dónde cliquemos, lo va a mover de una forma u otra. Entonces, nosotros, yendo a preferencia y poniendo orbitar alrededor del seleccionado, lo que va a hacer es que si nosotros queremos prestar la atención al cubo este, lo cliqueamos y luego le damos a rotar, van a ver que gira en torno a ese cubo. El punto de rotación está marcado donde está eso. Si yo quiero rotar conforme a donde está la luz, lo mismo, la cámara lo mismo. Ahora, después está la perspectiva y la profundidad. Blender, el visualizador de Blender tiene formas de ver las cosas. Principalmente se pueden ver en perspectiva o ortopédica. La perspectiva, ya saben cómo funciona, es vos tenés un punto en el horizonte y todas las líneas convergen en ese punto, lo que hace que un objeto que es plano se vea curvado. Como ven ahora, más o menos, si siguen esta línea, está activa la perspectiva. Si nosotros nos vamos a estas casillas del costado, podemos activar o desactivar esta casilla. Yo, por haber trabajado en, en, con AutoCAD, con SolidWorks, perdón, yo siempre trabajé en ortopédica. Entonces, a mí la perspectiva me molesta. Otra razón, cuando vos querés hacer zoom en la perspectiva, vos lo haces lo más que se pueda y te metés hasta dentro de la cara. Perdón, no pasás el objeto. En cambio, si lo haces en perspectiva, a medida que te vas acercando, podés hasta traspasar el objeto. Por ejemplo, yo ahora estoy adentro del objeto. Si ustedes no quieren que pase, hacen eso. Y también, si se acercan demasiado hasta un punto, ven cómo se deforma mucho. Después, otra cosa que pasa es con el zoom. El zoom, por default, está en continuo, si no me equivoco. Que lo que hace es que en continuo o como no, bueno, después ustedes se van a dar cuenta que cuando arranquen a hacerle zoom, se van a dar cuenta de que llega hasta cierto punto y no avanza más. Eso es por esta, por esto acá. Después la otra es hacer zoom a la posición del mouse. Si yo cliqueo esto, ese punto de rotación al que está anclado la cámara, si yo hago zoom, me va a hacer zoom hacia ese punto. No importa dónde esté. Y si yo cambio eso y le hago zoom a la posición del mouse, va a hacer que si yo tengo el mouse acá, me hace zoom ahí. Si yo tengo el mouse acá, me hace zoom acá. Que es habitualmente lo que nosotros hacemos instintivamente, de que cuando decimos me quiero acercar a algo, primero lo señalamos y después le hacemos zoom. Bueno, acá pueden customizar sus atajos del teclado y un montón de otras cosas más. Yo no tengo nada tocado de esto. Después, si cada quien lo hace, cosa de ustedes. El sistema, esto para que funcione mejor en Cycles, yo como tengo una RTX, tengo el OptiX X,
Depende de ustedes el poder de cómputo que tengan, qué qué placa gráfica tengan. Lo acomodan a como lo quieren ustedes. Yo no tengo marcado que me use la CPU, porque porque si tienes marcada la CPU y la GPU, va a priorizar la CPU, cuando la idea es que utilice la GPU. Después este es un nuevo sistema de renderizado que agregaron, nuevo a Blender. Supuestamente, lo que dicen y la maravilla de lo que se anda comentando es que Vulkan es la versión mejorada de OpenGL. Dicen que supuestamente funciona mejor. No tuve muchas oportunidades de comprobarlo, pero si lo dice la peña, por algo será. Así que bueno, vamos a hacerle caso y vamos a dejarlo en Vulkan. Esto acá no hace falta que toquen demasiado. Acá, en memoria y límites, undo steps, esto es para hacer control Z. Esto creo que viene por default, no sé si en 32 o en 16. Súbanlo a cuanto quieran. Yo lo tengo en 100, pero si lo quieren subir a 1000 o lo quieren subir a... Mira, el máximo es 256. Lo dejamos en 100 para no ser tan guaso, pero esto lo que nos permite es de que capaz que vos estás trabajando, estás tocando, acomodando cosas y no te diste cuenta y cambiaste un vértice de lugar y te das cuenta al tiempo. Entonces vos agarrás el control Z, control Z, control Z, control Z hasta que llegás al punto en el que desmoviste a ese vértice y todo se alineó perfectamente y ya acomodaste tu toque. Pero eso se van a dar cuenta después. Esto se usa para otra cosa. Save and load. Acá el auto guardado, yo lo tengo cada 2 minutos, pero ustedes acomódenlo como quieran. Si le quieren, no sé cuánto es el máximo, pero lo mejor es tener un tiempo pequeñamente prudente, porque si pasa algo, van a querer recuperar ese archivo. FilePath, esto no tiene demasiada ciencia, es a donde se guardan las cosas, de donde busca las cosas Blender y punto. Bueno, hablando de los presets de Blender, nosotros tenemos diferentes eh, presets de lo que son las diferentes formas de trabajo. Por ejemplo, acá el layout normal tiene el viewport, la línea de tiempo, la configuración de los objetos y el buscador de los objetos dentro de la escena. La parte de modelado es bastante parecida, no tenemos la línea de tiempo porque no nos incumbe. Acá podemos venir, modificar la malla, pero esto es un preset. Esto es como más o menos le gusta a la gente. La parte de escultura, acá no hace nada porque tengo muy poca geometría. La edición de UV, la edición de textura, el shading, todas estas cosas. Bueno, con que trabajemos con este preset está todo bien. Lo más usual es trabajar con este, que tenés mucho más espacio en el viewport y mucho más espacio en las otras cosas. Pero yo tengo el toque de que siempre agarro y le doy a juntar estas cosas, así solamente me quedo como yo quiero. Bueno, ¿qué acabo de hacer? Como dijimos antes, Blender tiene la capacidad de agarrar las cosas y dejar el espacio de trabajo como a vos más te guste. Entonces trabaja por ventanas. En esta ventana tenemos el viewport, en esta ventana el buscador de archivos, en esta ventana las configuraciones. Bueno, ¿cómo creamos o buscamos ventanas? Al borde de cada ventana, en las esquinas, ¿vieron que están redondeadas? Bueno, si nosotros nos acercamos con el mouse, van a ver que cambia de icono. Y con esto podemos agregar, cambiar o quitar ventanas. Entonces, en este caso la movimos. Esto se selecciona para moverse. Acá lo duplicamos, creamos una más. Si nos acercamos, la movemos. Entonces, acá lo que nosotros podemos hacer
es ir a este icono y vamos a tener, em, ¿cómo se llama? Agrupaciones, por decirlo así. Tenemos la agrupación de general, de animación, de programación y de data. Y acá vamos a poder cambiar a lo que nosotros queramos para acomodarlo como nosotros queramos y lo que nosotros necesitemos. Entonces, no se preocupen si en algún momento tocan algo y se les descuajeringa todo. Pueden agarrar, venir al borde, hacerle clic derecho y van a ver que dice dividirlo verticalmente, horizontalmente, o juntarlo a la derecha o juntarlo a la izquierda, o cambiar áreas. Acá no necesitamos esto, así que lo vamos a unir nomás. Acá vamos a crear una y vamos a venir acá a el outliner, que era como teníamos antes. Eh, a ver si más. Bueno, creo que principalmente es eso sobre la interfaz de Blender. ¿Preguntas hasta el momento? En 15 minutos. No, bueno, hablo como un loco mientras nadie me responde. No estoy mirando Discord, así que si me hablan por Discord no lo estoy viendo. No, igual se entendió todo. Yo entendí todo por lo menos. Está bien. Ah, bueno, Facu, ahí recién veo lo de la versión. Lo de la versión es depende de lo que hayan pactado con el equipo. Porque sí, realmente no necesariamente la última versión es la mejor y no necesariamente una versión más vieja es menos útil, sino que es a gusto de cada quien. Es lo que hayan pactado en el equipo. Si el equipo ya venía trabajando con una versión y te dicen, bueno, estamos trabajando con tal versión y vos decís, bueno, pero estamos trabajando con la versión 4.3, bueno, pero yo estoy usando la 4.5 y te vas a tener que hacer un salto para atrás. Puede ser que además no puedan abrir mis archivos si yo estoy en una versión diferente. Sí y no. Lo principal es que Blender no pueda abrir una versión anterior de Blender, no puede abrir archivos de una versión superior, pero la versión superior sí puede abrir archivos de una versión anterior. Eh, Como todo, si es un archivo muy toqueteado, si es un archivo con muchas cosas, si es un archivo con que utiliza muchos aspectos de Blender, muy probablemente cuando se haga el salto ese archivo se corrompa. ¿Por qué? Porque las versiones son diferentes, hay cambios de programación y hay veces que Blender deja de leer como leía en su momento las cosas, entonces puede ser que los archivos se corrompan y tengan que empezar cierta forma de cero. Por eso se establece, usamos tal versión de Blender y se usa eso. Pero principalmente si se puede arrancar, si pactan usar una versión, y yo creo que lo más óptimo es usar la última versión. A no ser de que haya algún experto, algún experto, algún gordo compu de Blender en el equipo que diga, no, vamos a usar tal versión porque esto que aquello, porque es la mejor que yo conozco, que me gusta trabajar con esta versión y que toca aquello. Después no van a tener problema en querer usar tal o cual versión. Porque sí, hay cambios en cada versión, pero no son suficientemente circunstanciales como para decir quiero usar tal versión por tal y tal, por A, B o C. Pero es eso. Usen la última versión, que es la más nueva, trae la más chichería, pero bueno, también tengan en cuenta de que la última versión también puede ser que arrastre bastantes errores. Y si no, lean la versión del parche, las notas del parche, y van a saber qué versión usar. Pero bueno, hay por el momento, no sé si ya 58 o 60 versiones. Em, bueno, tenemos más o menos vista la interfaz. Bueno, dentro de cada ventana de estas
cada cual tiene sus particularidades, pero principalmente todas van a aparecer de la misma forma. Cualquier cosa que sea de edición o de modificación va a aparecer arriba o a los costados. Por ejemplo, eh, yo acá tengo los ejes de coordenada que por estar en el viewport, deben un segundo, por estar en el viewport tengo la particularidad de que acá tengo para rotar, acá tengo para hacer zoom, acá tengo la manito para trasladarme, acá tengo para ir a la cámara y acá tengo para cambiar el tipo de perspectiva. Bueno, denme un segundo, me acordé de algo. Preferencias. Bueno, ya que lo voy a usar. Blender tiene mods llamado add-ons. Porque la gente hay veces que necesita cierta herramienta, por decirlo así, y como Blender no la trae, dicen, bueno, si vos no me la vas a dar, me la voy a hacer yo, voy a hacer mi propio Blender y lo voy a llenar de juegos de hacer y mujerzuelas. Entonces crean esta librería de add-ons. Acá, cuando vienen a Get Extensions, por primera vez les va a pedir que se conecten al repositorio de Blender, que va a ser un botón por acá, simplemente le dan a conectar y le van a saltar todas estas opciones. Bien, dentro de todas estas opciones ustedes pueden ver que son cosas que la gente agrega que hacen que Blender sea más ameno de usar. Entonces, no necesariamente agrega nuevas características, sino que agrega botones que hacen más fácil de encontrar esas características. Entonces, eh, algo que nosotros haríamos con 2 o 3 clics, los add-on hacen que se haga con uno. Es eso. Bueno, ahora yo voy a buscar el que se llama Screencast Keys, que es para... yo ya lo tengo instalado, me dice actualizar. No, se ve que hay cosas para actualizar. Cuando quieren descargar un addon, le dan a sincronizar, buscan el addon que quieren. Loop Tools, por ejemplo, le dan a instalar, el botoncito nomás y ya está. Hay ciertos... toda esta lista que aparece acá son addons oficiales, o sea que están corroborados de cierta forma por el equipo de Blender. Existen addons pagos que se descargan aparte, que también están corroborados por Blender, y hay ciertos que no. Entonces, si ven algún addon por internet y lo quieren tener, funciona de la misma forma. Ustedes pueden venir acá y le dan, bueno, se descargan el addon de la página que yo creo que principalmente un lugar seguro para donde descargar addons es cuando encuentran el addon y le dan a descargar, que sea de un repositorio de GitHub. Me parece que es la forma un poco de decir, bueno, eh, es más o menos seguro. No se les asegura nada. La única forma de estar seguros en estas condiciones es ir a la página principal de Blender, descargar los addons de ahí, o venir a esta casilla de preferencia y descargarlos de acá. Todo lo otro es peligroso. O potencialmente peligroso. Entonces, podemos venir acá y instalar un addon que esté en el disco. Es lo mismo, vienen acá a la parte de descargas donde esté. Habitualmente se hace desde un archivo zip, entonces selecciona el archivo zip, instalar de disco y ya lo tienen instalado. Bueno, para gestionar los addons, esta es la gestión de descarga de addons. Para gestionar los addons se vienen acá. Blender de primera mano ya viene con un par de addons instalados y un par de addons activos. Los principales que yo tengo activos son el Node Wrangler y el Loop Tools. El Loop Tools se descarga aparte, se viene a buscar acá. Y ahora yo voy a activar el Screencast. El Screencast lo que hace es que van a ver
van a ver acá, al costadito, las teclas que yo uso para moverme. Y las cosas. No sé si se ve bien. Mouse size. Para que se vea. Ahí está. Asumo que se ve. Bueno, entonces lo que hace este addon es que agarra, ve todos los inputs que yo pongo y los pone en pantalla. Nada más. ¿Esto para qué? Para que puedan ver más o menos qué es lo que estoy tocando yo. Porque lo importante de trabajar con Blender o de trabajar con cualquier software de creación es optimización de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dijimos que cualquier cosa que necesitamos, cualquier acción que queremos hacer, se puede hacer desde un botón en la interfaz de Blender. Pero lo recomendable es aprenderse los atajos del teclado para estos botones. ¿Por qué? Porque no perdemos tiempo llevando el mouse acá, porque no perdemos tiempo buscando las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Es incómodo venir hasta acá arriba para rotar la cámara, entonces el atajo del teclado para hacer eso es el botón del medio del mouse. El atajo para hacer zoom, muy probablemente ya lo sepan, es la ruedita del mouse, que no sé por qué no me la detecta, pero bueno, no importa. Para ponerse en la posición de la cámara es el 0 del numpad, no es cualquier 0, es el 0 del numpad. Y para cambiar de perspectiva es con el 5 del numpad. Bueno, si nosotros queremos saber qué atajo corresponde a qué botón, podemos dejarle el mouse arriba y nos va a decir, nos va a dar una pequeña información de qué es lo que hace el botón. Y si es que tiene, nos va a decir el atajo. Bueno, otra cosa, van a ver esta flechita acá. Estas son más opciones. Bueno, la otra vez, si yo toco estos ejes, me pasa a la vista ortopédica y directamente desde ese ángulo. Y los atajos del teclado son la flechita del numpad. Vieron que en el numpad el 2, el 6, el 4 y el 8 tienen flechitas. Bueno, el 8 es... Perdón, le erré, no era con el 8. No es con la flechita. Es con el 1, el 3 y el 7. El 1 es la vista frontal, el 3 es la vista lateral y el 7 es la vista superior. Bueno, ¿qué pasa? Vos decís, no quiero estar en la frontal, quiero estar en la trasera. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos rotar esto, van a ver que no es lo mismo. Pero acá tenemos las flechitas estas que funcionan de la misma manera. Entonces, si no me equivoco, acá podemos ver de que dándole al 1 lleva a la vista frontal. Pero si nosotros queremos ir a la trasera, tenemos que apretar el 9. El 9 lo que hace es ir al ángulo opuesto del que se está concretamente. Por ejemplo, si yo estoy a 45 grados, a 45 grados del X y a 45 grados del Z, si yo aprieto el 9, me lleva 180 grados a partir de esa vista. Me lleva a la opuesta. Eso para tener en cuenta para cambiar de visión rápido, para ver las cosas. Bueno, esto se puede agrandar. Y venimos acá. Esta pantallita nos dice información referida a nuestro objeto o lo que toquemos. Principalmente la localización, la rotación, la escala y las dimensiones de este objeto. En este caso porque es un objeto de una malla 3D. Si venimos al foquito, simplemente tiene la locación, la rotación y la escala. Si venimos a la cámara, es lo mismo. También podemos ver acá al costado que en la parte de propiedades de cada objeto también cambia. Si yo tengo seleccionado el objeto, esta es la pestaña de las propiedades del objeto, esta es la propiedad de modificaciones, esta es la partícula, física, construcción, data de la malla, los materiales y las texturas. Bueno, esto también se puede tocar para que aparezca lo que vos mierda quiera. Si cambiamos a la luz, las propiedades cambian. ¿Por qué? Porque es un objeto diferente. Entonces, este es un objeto que
tiene cosas muy parecidas, se puede modificar muy similarmente a lo que es un objeto, pero como tiene condiciones diferentes, hay otras cosas diferentes. Por ejemplo, el color de la luz, la intensidad de la luz, el exposure, que no me acuerdo qué era esto, y el radio. Entonces nosotros podemos venir acá y podemos agregar y modificar todas estas cosas desde acá. Acá lo vamos a ver acá recién. Si yo cambio esto, me cambia la luz. Pero bueno, no es importante. El objeto. En este caso, y lo pueden ver acá con los simbolitos, tenemos... ¿Puedo agrandar esto? No. Bueno, en este caso podemos ver que cada objeto tiene un simbolito diferente. Esto nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Bueno, Blender trata a los objetos como datos acumulados, como si fuese de una planilla, que están agrupados en carpetas. Entonces, por ejemplo, yo en el cubo tengo un objeto que tiene una malla y esa malla está ligada a un material. Entonces, el material tiene sus condiciones, la malla tiene sus condiciones y el cubo tiene sus condiciones. Y estas cosas responden a todo esto. Entonces, por ejemplo, si yo muevo el objeto, mueve toda la malla. Lo mismo que si yo lo roto, lo mismo que si yo lo escalo. Bueno, todas esas cosas se pueden toquetear desde acá. Yo cambio este número. Entonces, Blender en este momento está interpretando que la malla que contiene este objeto, con referencia al punto cero del mundo, está a 3 metros con 41. Con referencia al XY, está rotado 60 grados. Entonces, son todas esas cosas que volvemos a repetir. Blender interpreta cosas dependiendo de lo que nosotros le digamos. Y aparte siempre tienen que tener esto en mente a la hora que quieran hacer algo. Es con respecto a qué. Yo quiero mover un conjunto de cosas. Quiero que hagan quiero que se muevan de determinada forma. ¿Con respecto a qué? Y esto nos lleva a la hora de modificar las cosas. Nosotros tenemos el cero del objeto, que es este puntito amarillo acá. Cada objeto lo tiene. Acá no se nota tanto porque está superpuesto. Y acá el de la cámara es este puntito. Entonces, cada objeto se va a construir a partir de ese punto cero. Y ese punto cero está con respecto al cero del mundo. Ahora bien, nosotros tenemos diferentes formas de decirle a Blender que se mueva con respecto a. Nosotros en esta pestaña le decimos la orientación de las transformaciones. Por ejemplo, puede ser global, local, normal. Esto no sé qué es. Con respecto a la posición de la vista en la que estamos, con respecto al cursor 3D y con respecto al padre del objeto. Bueno, esta cosa no lo vamos a ver, pero bueno. Yo acá, por ejemplo, yo moví este objeto y lo roté. Lo que hace que... Había una forma de hacerlo aquí. Acá. Espera, mostrámelo un poquito mejor, Gil. Bien. Acá podemos ver los ejes que tiene este cubo y cómo están a 60 grados con respecto a 60 grados rotados con respecto del eje Y. Por ejemplo, el Z no está alineado y el X tampoco. Bueno, supongamos que yo quiero mover este cubo para arriba. Aprieto la G. Espera, vamos a hacerlo diferente. Yo quiero mover este cubo para arriba, o sea, con referencia al XZ. Entonces yo le digo, yo selecciono el objeto, le digo que este cubo contiene tal información y quiero que se mueva linealmente hacia arriba. Entonces vengo acá
y le sumo valor en el eje Z. Entonces hace esto. Entonces se mueve para arriba. Pero en este caso, como está rotado, digo, no, pero ahora el arriba de este objeto no corresponde con el arriba del mundo. Entonces yo quiero que en este caso sea la X, el hacia arriba. Yo quiero tirarlo para acá, en esta línea, y quiero que me respete esa posición y ese ángulo. Entonces, como yo tengo acá moverlo globalmente, vengo acá y le pongo local. Esto lo que va a hacer es que si yo aprieto la G, que es el atajo para mover, lo va a mover libremente. Pero si yo aprieto la X, va a restringir el movimiento solamente en X. Entonces se mueve linealmente con respecto a ese eje, con respecto al eje que tiene este objeto. Yo hago lo mismo, vengo acá a global, aprieto la G, en este caso la Z, la que está mirando para arriba, restringo en Z y se mueve solamente para arriba y para abajo. Entonces, lo mismo aplica con la rotación y lo mismo aplica con la escala. De la misma forma, si yo vengo a la perdón, a la normal no, a la local, yo quiero hacer que este cubo solamente se estire en la Y. Entonces, si yo agarro, bueno, en este caso está ese, ¿no? En este caso está alineado. Pero si yo vengo acá y modifico la Z, la escala sigue correspondiendo a la rotación del objeto. Entonces, yo este objeto, Blender sabe que este objeto está rotado a 60 grados. Entonces sabe que esta cara tiene que mantener esta forma. Pero, si Blender no sabe que este objeto está rotado, reseteo los ejes están reseteados, y yo quiero agrandarlo. Bueno, en este caso me va a decir en X, intento modificarlo de la misma forma, se modifica de diferentes formas. ¿Por qué? Porque ahora no resguarda más la relación de distancias que había con el 0 con respecto a cómo estaba el cubo. Más adelante se va a entender. Atajos del teclado. La rotación es lo mismo. Si nosotros no queremos estar todo el tiempo cambiando entre global y local, o en todo caso cursor 3D o normal, habitualmente dejamos simplemente en global. Pero ¿qué pasa? Para no estar todo el rato cambiando esta condición, lo que nosotros podemos hacer es moverlo, apretar la G. Podemos restringir en un eje. Ahí me está haciendo me está restringiendo en base al eje X global, pero si volvemos a apretar X, restringimos en base al eje local. Entonces lo que hacemos es que siga esa línea. De la misma forma, con la rotación, apretamos la R, ahí está rotando libremente, pero yo solamente quiero que rote en Z, pero no quiero que rote en Z global, quiero que rote en Z local. Apretando la R de vuelta, se restringe solamente en ese eje. Con la escala funciona lo mismo. La escala del atajo es la S. Bueno, ahora tenemos la condición de que yo quiero que se mueva. Yo quiero mover el cubo libremente, pero no quiero. Pero quiero quiero que mantenga la misma altura. Si yo lo muevo acá, van a ver cómo se mueve acá arriba la Z, cómo cambia de valor, que significa que está subiendo, está bajando. Bueno, Blender lo que está interpretando ahora es de que dependiendo de dónde está la cámara, Blender dibuja un plano que atraviesa el objeto, y cuando nosotros apretamos moverlo, lo mueve en base a ese plano. Entonces siempre va a respetar esa línea. Por ende, si nosotros nos vamos a la vista superior, el plano es completamente
perpendicular al eje Z. Entonces si nosotros acá queremos moverlo libremente, no va a cambiar el valor Z. ¿Por qué? Porque el plano está completamente alineado con completamente perpendicular al eje Z. Entonces esta es una forma de restringir en dos ejes. Lo mismo pasa si estamos en la vista frontal. Mueve la X y mueve la Z, pero no mueve Y. Y ahora, la cosa es esta. Nosotros hay veces que no queremos estar todo el tiempo yendo a la vista lateral o a la frontal y esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros apretando G y una de las coordenadas, X, Z o Y, tenemos que restringimos un solo eje. Pero en Blender, eh, si, si podemos si a Blender podemos decirle restringime en una condición, podemos darle más de una condición. Podemos darle más de una restricción. Acá restringirlo en los tres ejes es ridículo porque no va ni para atrás ni para adelante. Entonces, lo que hacemos es, bueno, en un momento le dijimos a Blender restringilo en el eje Z. Pero bueno, yo digo, ahora quiero que me lo restringas no solamente en... Perdón, yo quiero que el cubo se mueva, pero que no se separe de la coordenada en Z en la que está. Entonces lo que puedo hacer para decirle a Blender, el atajo para decirle a Blender eso, es Shift y una de las coordenadas. En este caso, Shift Z. Entonces lo que me va a permitir es que no importa en la posición de la cámara en la que esté, va a mantener el eje Z todo el tiempo. Y de la misma forma, si volvemos a apretar Shift Z, va a restringir en base a los ejes locales. Como la primera vuelta funciona en ejes globales, la segunda funciona en ejes locales. Y esto funciona para todas las acciones. Tanto el escalado, podemos restringir en dos ejes, volvemos a apretar y restringimos en los ejes locales. Tanto para la rotación, podemos rotar en X, podemos restringir en X, podemos decir que solamente se mueva en X y podemos decir que solamente se mueva en X global. Esto es los tres parámetros que más se repiten en todos los objetos son estos tres: la posición, la rotación y la escala. Pero esto solamente afecta al objeto, al conjunto. Un objeto está constituido por varias cosas. En este caso, nuestro objeto, si nosotros no queremos que sea un cubo, queremos que sea otra cosa, podemos irnos acá en la parte del viewport y cambiar esto acá. Los principales modos: el modo edición y el modo escultura. En el modo edición manejamos los vértices directamente. Y en el modo escultura es como tenemos diferentes pinceles y diferentes herramientas para hacer como si fuese como si fuese un pincel en en cualquier software de dibujo, que vos tenés diferentes pinceles que tienen diferentes texturas, diferentes colores y esas cosas. Bueno, esto es lo mismo, tenés diferentes modos de escultura. Pero bueno, y después los otros los vamos a ir más adelante, no hace falta verlo en el momento, pero funcionan, pero para diferentes cosas. Bueno, nos vamos al modo edición de la forma más tosca posible, pero el atajo es el tab. El tab cambia el modo del modo objeto al modo edición. Bueno, como estábamos diciendo como estábamos diciendo antes, Blender trabaja con respecto a... Bien, en este caso, un objeto, la expresión mínima de una malla 3D es un vértice. Un vértice. Esto es lo mínimo que se puede tener en 3D de una malla en 3D. Entonces, ¿qué pasa?
nosotros necesitamos muchas de estas porquerías. Bueno, esta porquería por sí sola simplemente marca un punto en el espacio. Por ejemplo, ahora nos dice que el vértice este está a menos 0,8 en X, a 0,33 en y a 0,86 en Z. Estas coordenadas están en modo local y también se puede decirlo que en modo global. Bueno, en este caso es lo mismo porque está superpuesto, pero si yo lo corro, por ejemplo, en X 2 metros, va a significar que globalmente la forma en la que se crea este vértice es: primero Blender se corre 2 metros en X y después aplica estas coordenadas. Después aplica estas coordenadas y si nosotros queremos verlo, le sumo le resta lo que sea acá. Entonces nosotros podemos ver acá que en X y Y, en Y, en Z, perdón, el global y el local no cambia porque la posición es la misma, pero podemos ver que en X sí. Habitualmente esto está en local, no hace falta tocar mucho más. Entonces, la mínima expresión es el vértice. Lo que le sigue a la mínima expresión es una línea. ¿Cómo se hace una línea? Se hace es la unión de dos vértices. Entonces, si yo tengo dos vértices, me hace una línea. Bueno, acá arriba podemos cambiar entre vértices, entre seleccionar vértices, líneas o caras. El atajo del teclado, el atajo del teclado es el 1, 2, 3, pero no del numpad, de los otros números. Entonces, yo acá tengo una línea. ¿Qué necesito mínimamente para tener una cara? Necesito mínimamente 3 vértices y 3 líneas. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito 3 vértices. Esto se conecta. Y esto, bueno, espera, vamos a hacerla fácil antes de complicársela. Bien, la mínima expresión de una cara son 3 vértices y son 3 vértices unidos por 3 líneas que tienen una cara. ¿Qué pasa? Yo puedo tener vértices y líneas juntas, pero que no sean una cara, como estábamos viendo recién. Si a Blender no le decimos que estos 3 vértices constituyen una cara, Blender no va a armar una cara. Entonces, nosotros acá tenemos una cara. Entonces, algo importante de saber es que en 3D la expresión mínima, como dijimos, la expresión mínima de una cara es un triángulo, que se llaman trees. Cuando se juntan dos trees se forma un quad. ¿Por qué? Porque tiene 4. Porque es 4, nada más. Bueno, entonces, como diría Jin, el 4 es la perfección. Entonces nosotros tenemos acá que cada una de estas caras está conformada por triángulos. Esta cara son dos trees. ¿Por qué? Porque como la expresión mínima es esa, no importa cómo nosotros lo veamos, sino cómo el programa lo interpreta. Entonces esto funciona de la misma forma acá en Blender como en un motor de juego. Entonces, lo que va a pasar es que si nosotros deformamos esto de una forma medio rara, la forma de resolver esta cara rara que nosotros acabamos de hacer es por medio de triángulos. Entonces, por ejemplo, acá parece que la cara no tendría más complejidad, pero si nosotros la vamos rotando, vamos a ver que en cierto punto pasa algo raro. No sé si se logra ver que acá hay una línea y la línea de la cara está acá atrás. Bueno, eso significa, acá se puede ver mejor, como esta línea como que intercepta y va hasta acá arriba. Lo que significa que Blender no
a esta cara le falta geometría, por decirlo así, para tener la forma que nosotros queramos. Entonces, como nosotros no le especificamos a Blender 100% cómo tiene que ser esta cara, Blender lo resuelve de la forma en la que puede. Y la forma en la que puede es por medio de triángulos. Entonces, Blender dice que, bueno, esta cara, esta cara no tiene forma nada. Porque es muy irregular. Los vértices no se alinean, las caras están medio raras. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser dividirla en su expresión mínima para llegar a para llegar a un resultado en el que yo entienda. O sea, hablando de Blender. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Blender lo que va a hacer es dividir esta cara, pero no decirnos que está dividida. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros podemos, capaz que podemos tener una cara que tenga 5 vértices, 6 vértices, 8 vértices, 16 vértices y no tenga ninguna línea entre medio. Pero nosotros tenemos que saber que sí o sí la expresión mínima con la que trabaja Blender son triángulos. Entonces esos triángulos, cuando nosotros hagamos una malla, le vamos a tener que prestar atención para ver qué formas tiene y en qué posición están puestos para, para corroborar si la cara o no tiene la forma que nosotros queremos. En este caso, Blender lo que hace es conectar estos dos vértices y me crea un triángulo acá y un triángulo acá. Pero de la misma forma, podría decir que este vértice y este vértice están conectados, entonces la cara me la hace así. Entonces ahí se puede ver cómo la cara cambia. Visto desde cierto ángulo, la cara cambia. Entonces, volviendo un poco para atrás, de decir que en la animación tradicional, nosotros dependiendo del ángulo en el que estemos, nosotros dibujamos al objeto o lo que queramos dibujar, nosotros lo dibujamos y nosotros tenemos internalizadas esas condiciones de decir, no, esto se ve raro, la anatomía está rara, hay que acomodarla, no, esto visto de tal ángulo se vería de tal forma. Bueno, Blender no sabe esas cosas y nosotros le tenemos que establecer concretamente a Blender cómo tienen que verse las cosas, si no la va a resolver como él pueda y si el resultado no nos gusta, a mamarla va a decir Blender. Entonces, eh, eh, bueno, antes de pasar a las formas de edición, eh, para Blender Blender viene por defecto con formas básicas. Esas formas básicas, para buscarlas, podemos ir acá a la parte de arriba, que se llama Add, el atajo del teclado, el Shift A, y acá nos dice los diferentes objetos que tenemos y las diferentes condiciones de cada quien. Bueno, acá en la parte de mallas podemos agregar un plano. Un plano no es nada, es simplemente un objeto 3D con una cara cuadrada, punto. El cubo, un objeto 3D que tiene 6 caras iguales que están repartidas a la misma distancia. Un círculo, que esto no se confundan. Blender puede trabajar con figuras planas como con figuras volumétricas. Bueno, el círculo es plano. Es plano. Acá no hay que confundirse con decir quiero agregar una esfera. Esto es un círculo y esto es una esfera. Hay que tener noción de eso. ¿Qué es el círculo? El círculo no es nada más ni nada menos que un montón de vértices que están conectados en cadenita, que están puestos bajo un algoritmo que les dice vos tenés que ir acá, vos tenés que ir acá para respetar la distancia al centro. Así se crea un círculo. Están todos a 1 metro de distancia del círculo. Si nosotros si nosotros pudiésemos medir de acá a acá, podríamos darnos cuenta que más o menos respeta toda la misma distancia de todos lados. Así se forma un círculo. Eh,
tenemos una icoesfera, que es la diferencia entre la icoesfera y la esfera es que, y la esfera UV, es que la esfera, esta esfera particularmente, está compuesta por quads. Y esta esfera particularmente está compuesta por tris. Lo que hace esto es de que hay dos particularidades a la hora de formar una esfera en 3D. La cual es, no todas las caras van a ser iguales. Es imposible que hagan una esfera con todas las caras iguales. ¿Por qué? Porque si se hace la esfera con quads, te va a pasar de que siempre va a quedar estos dos puntos, arriba y abajo, que es a donde se juntan todas las caras. Y estos ya no son quads, son todos triángulos que se juntan. Y van a tener medio una forma rara. La esfera, la icosphere, está compuesta principalmente por tris. Y estos están un poquito más repartidos y tienen todas las caras iguales. Pero ¿qué pasa? Hay ciertos puntos donde ya no son triángulos, sino que forman un pentágono. Si no me equivoco, tiene que haber... No me acuerdo cuántos pentágonos tiene que haber, pero tiene que haber un lugar donde haya, creo que no sé si 4 o 5 pentágonos iguales. Que esto lo que hace es, esto es lo más cercano a una esfera bien hecha, por decirlo así. Pero bueno, no es importante por el momento. Eh, después está lo que se llama el mono. Blender le dice de cariño Susan, que es simplemente una malla ya con una forma de algo, que en este caso es un mono. Si quieren practicar hacer texturizado, cosas de esa, y no tienen exactamente algo con que arrancar, pueden arrancar con esto, o simplemente pueden, después vamos a ver algo más adelante que se llama flujo de malla y optimización. Ustedes pueden ver acá cómo está conformada esta malla, cómo resuelve ciertas particularidades para que sea lo más óptimo posible. Por el momento no es importante. ¿Qué hora es? 7:30, nos tardamos, ya estaríamos llevando una hora. Yo creo que lo ideal sería hacer las clases de 2 horas como máximo. Si hay veces que tardamos menos, bueno, tardamos menos. Pero hacerla 2 horas como máximo. Y si no, dejarlo en 1 hora. ¿A ustedes qué les parece? Les repito, no estoy mirando Discord. Ahora lo estoy mirando. No sé si les parece que busco la forma más rápida de cerrar el tema acá y lo dejamos para la clase que viene. O continúo hasta las 8. Bueno, lo hacemos hasta las 8, no hay problema. Em, eh, bueno, otro tipo de objeto son las curvas, la superficie y las metabolas. Estas cosas tienen sus propias particularidades, que ya vienen, son un poco más complejas, pero bueno, se puede agregar texto, se puede agregar volumen, se puede agregar gris pencil. El gris pencil eh, es como decirlo así, es un plano en el que vos podés dibujar. Entonces, si yo agrego un mono, que debería ser lo mismo, todo esto está hecho en base a líneas que tienen un grosor, que están compuestas de vértices, que le dicen a Blender qué es lo que tiene que ir en dónde. Esto es 2D, tiene diferentes cosas. Eh, bueno, acá en la parte de objeto, esto es para modificar el objeto. Todas las cosas que se pueden modificar se pueden tocar, se pueden buscar acá. También hay atajos. Eh, entonces, la diferencia, principalmente, por ejemplo, yo acá agarré y creé
una curva, que es un círculo, y esta es la diferencia entre una malla, que es un círculo. Ustedes pueden ver que va con puntitos y todo, de la misma forma en la que se crea esta. Esta, si nosotros desglosamos la carpeta y vamos viendo qué es lo que contiene este objeto contiene una malla, que dijimos son un montón de vértices entrelazados entre sí, con una cierta distancia hacia el centro para formar un círculo. En cambio, este objeto es una línea. Esta línea está conformada por 4 vértices que tienen tienen estos cositos acá, no me acuerdo cómo se llaman, que se usan para modificar estas cosas. Sería como una línea vectorial en un programa de dibujo. Vos tenés la línea normal, que está compuesta por un montón de píxeles, que tiene una posición fija, y vos tenés una línea vectorial que está conformada por dos vértices y un algoritmo que le dice cómo debe trazarse esa línea. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, eh, cosa a tener en cuenta. Esta es una forma destructiva de hacer un círculo y esta es una forma no destructiva de hacer un círculo. ¿Por qué? La forma destructiva es cuando ya se le establece a cada punto que tiene que estar en tal lugar, en tal posición. La forma no destructiva es cuando se le dice a un conjunto: tenés que estar de tal forma en relación a algo. Más adelante va a quedar más claro. Pero es eso. Entonces, de esta forma, nosotros podemos modificar esa, eh, ese tipo de comportamiento o esa ecuación que utiliza Blender para cambiar algo del círculo. Por ejemplo, acá si nosotros quisiésemos alterar este segmento para que sea un poco más ovalado, por decirlo por acá en las puntas, nosotros venimos acá, le decimos a este vértice, abrite un poco más, entonces Blender automáticamente acomoda, por medio de una ecuación, eh, acomoda solo el resto de los vértices. Entonces, acá no es que estás moviendo un solo vértice, estás moviendo un conjunto de vértices. En cambio, si yo vengo a este objeto y le digo a este vértice expandite, no hace nada. Si yo le digo a este vértice móvete, se mueve solamente ese vértice. Si yo le digo, yo selecciono estos vértices y le digo a estos vértices expándanse, se expanden todos. Entonces se altera el conjunto. Bueno, eso es en base, y estos también marcan caminos que después más adelante vamos a ver. Yo creo que de esta parte no queda nada. Esto, qué sé yo. Esto de la superficie combina em, esto de la superficie combina líneas y mallado para que eh, nosotros podamos editar estos puntos y que Blender resuelva cómo va la posición de la malla. Eh, Esto se puede usar para varias cosas. Si quieren tener una superficie así bien linda, bien suave y todo eso, muy probablemente quiera probar esto. Yo no lo he usado y no lo pienso usar.
pero más adelante, si en algún momento se necesita, se sabe que existe. Si en algún momento, si alguien quiere probarlo o cosa esa. Pregunta, ¿hasta ahora en algún momento se me cortó, se me trabó o pasó algo con la transmisión o anduvo de 10? Tremendo, bien. Bueno, todas estas cosas son un poco más complejas, lo vamos a ver después, pero por el momento vamos a agarrar y en lo que quede vamos a ver. Bueno, eh, como dije antes, no hay una sola forma de hacer las cosas. De la misma forma, hay botones en todos lados. Entonces, de la misma forma en la que existe este botón de agregar, existe este botón acá al costado de que vos lo seleccionás y podés agregar figuras dependiendo de el eje donde esté. Tenés una cinta métrica para medir cosas, no se usa demasiado tampoco. Y después tenés la herramienta de selección. La herramienta de selección tiene 4 modos: tweak, caja, círculo o lazo. Esto funciona en cualquier lado lo mismo. Arrastrás, crea una caja, selecciona lo que está dentro. El círculo es un círculo fijo y todo lo que pase por arriba del círculo lo va a seleccionar. La selección de lazo, tenés apretado, dibujas una figurita y todo lo que esté dentro de esa figurita te lo va a seleccionar. Esto se puede cambiar rápidamente con la W. Ven que va cambiando ahí el símbolo. Bueno, sí. El cursor 3D es un punto de referencia que usa Blender. Que en realidad Blender tiene para ayudarnos a nosotros a decirle: yo quiero que muevas esto con respecto a este punto. Como no te lo quiero marcar con algo que después voy a borrar, o con algo que no voy a, con algo que no voy a usar, o con algún parámetro raro, existe el cursor 3D. El cursor 3D se puede identificar como un objeto que no tiene nada dentro, pero que tiene locación, rotación y escala, creo. Rotación y locación. La escala es completamente al pedo, porque como no tiene nada dentro, no hay nada para escalar. Este cursor se puede mover, se puede decirle que quede en cierto punto, y después podemos decirle a Blender: che Blender, yo quiero que me rotees esto en relación a donde está el cursor 3D, y puedo usar con relación al cursor 3D, con razón a la rotación global de donde el punto donde está el cursor 3D, o con respecto a... hijo de puta, perdón, o si venimos acá y le decimos la orientación con respecto al cursor, podemos decirle que rote. Tocamos una vez y rota en base al ángulo del cursor 3D. Tocamos de vuelta, rota en base al global. Entonces nada, el cursor 3D es un punto en el espacio el cual nosotros marcamos para decirle: hace esto en base a tal cosa. Bueno, como discutimos antes, la traslación, la rotación y la escala de los objetos también tienen estos botones. Si apretamos acá, bueno, espera, vamos a volverlo global y vamos a volverlo al elemento activo. Nosotros podemos decirle, nos aparece este cursor, por decirlo así, el cual tiene diferentes funciones. Si tocamos las flechas, hace el movimiento instantáneo. Nosotros decimos: solamente lo quiero mover en Y, o sea, en el eje verde. Bueno, toco esta flechita, lo muevo solamente en el eje Y. Lo quiero mover solamente en X, lo muevo solamente en X. Si yo lo quiero mover solamente en X y en Y, toco el plano
que está acá. Este plano me dice que no se va a mover en Z. Entonces, lo mismo, solamente mueve en X y Y y el plano Z no me lo toca. Lo mismo con estas cosas. Y si yo quiero moverlo libremente sin restricción, se utiliza el círculo este. Funciona lo mismo con la rotación. Tenemos los ejes en el cual, cómo queremos rotarlo. Solamente en el eje X, solamente en el eje... perdón, solamente en Z, solamente en Y. O libre. Que bueno, el libre no es tan libre porque lo rota en relación a la cámara. La escala, que en esto tiene algo interesante porque funciona de la misma forma. Solamente en Y. Restringiendo alguno de los planos. Y esto tiene la forma en la que se ve el cursor este, o tiene una forma en la que se ve una caja. Con esta caja nosotros podemos decir, yo quiero que a este objeto me lo escales, pero solamente en relación a esta cara. Entonces lo que va a hacer, si ustedes ven a dónde va la línea de puntos, va al centro de la otra cara. Entonces va a decir, bueno, este es el punto donde hasta donde se va a mover el objeto. Está trabajando medio raro, pero bueno. O si no, solamente desde este punto me va a tomar el contrario como eje. Y esta que me combina todas las transformaciones y me las visualiza. Entonces yo puedo desde acá rotarlo para un lado, para el otro, escalarlo para un lado, para el otro, moverlo para un lado, para el otro. Y bueno, no me aparecen las otras restricciones. Pero principalmente eso. Bueno, volviendo al concepto de lo destructible y lo no destructible. Nosotros, con estas transformaciones que estamos haciendo al objeto, recordemos que esto es el objeto, perdón, esto es el objeto y esta es la malla. Lo que nosotros le estamos diciendo a Blender es que la malla tiene una forma, pero yo quiero que mi objeto tenga otra forma. Entonces modificamos la escala. La escala lo que hace es que si yo tengo, por ejemplo, tengo una escala de 2. Acá me dice que tengo un tamaño de 3,8 metros. Lo que significa que si yo en X tengo una escala de 2, significa que la distancia que haya de todas las cosas que estén esparcidas en X va a ser el doble de lo que dice la malla, de lo que dice la información de la malla. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una forma no destructiva de modificar la malla. Modificamos el conjunto completo de la malla. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si nosotros decimos, bueno, no quiero que nada, no quiero que quiero revertir estos cambios. Ponele que ya tocaste un montón de cosas y ponele que o ya guardaste o cerraste y abriste después de un tiempo el proyecto y decís, bueno, me he repetido estos cambios, los quiero volver. Si los modificaste desde el objeto y no los aplicaste, o sea que estás en el punto no destructivo, podés retroceder esos cambios. Vos podés decirle que la escala sea todo en 1 y vuelve a tener una escala normal de como la tocaste, está todo acomodado. La rotación, volvés todo a 0 y la locación, volvés todo a 0. Bien, ¿qué pasa con esto? La forma en la que esto deja de ser no destructivo y pasa a ser destructivo es que nosotros ahora le estamos diciendo a Blender la malla que vos tenés está dentro de este objeto y este objeto quiero que en el eje X me lo multipliques por 1.5. Entonces lo que esté en 1 va a estar en 1.5, lo que esté en 3 va a estar en 5.5 creo, y así. Entonces, y acá yo tengo otra... acá yo tengo el punto centrado, pero está a cierta distancia del cero del mundo. Entonces,
En algún momento vos decís, bueno, yo quiero que esto se mantenga así y quiero cambiar el cero de mi objeto. Lo que se hace es aplicar estos cambios. Estos son cambios momentáneos. Se pueden hacer permanentes, es el modo destructivo. Se pueden hacer permanentes apretando control A, que es apply. Y se le puede decir que se le aplique la locación, la rotación, la escala o todo. O solamente la rotación y la escala. Y esto acá no lo toqué demasiado, tampoco sé qué es demasiado base, pero es esto. Entonces, acá no tengo rotación, pero sí tengo escala. ¿Qué significa? Que si yo le doy a aplicar acá la escala, yo tengo... debería tener... todo debería tener un tamaño de 2 metros, tanto en Y como en Z. Pero ahora pasa que en X el máximo es 2,85. ¿Por qué? Porque se le aplicó ese 1,5 de escala. Entonces lo que pasa ahora es que la escala está todo en 1. Entonces Blender ahora sabe que este objeto, con la forma que tiene, es la escala 1,1. Entonces, si después queremos volver esto a que sea redondo, le vamos a tener que encontrar el tamaño justo. Y no es lo mismo la escala de 1,5 que 0,5. Entonces esas son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de editar. Está el modo destructivo y el modo no destructivo. También nosotros le decimos a Blender que esto ahora el cero está puesto en este punto. Pero cuando nosotros le damos a aplicar locación, el cero del objeto se va derecho al cero del mundo. Entonces, lo que nosotros le estamos diciendo a Blender ahora, que ya la malla no estaba centrada. La locación de cada vértice ahora cambió. Y con respecto al cero del objeto, está trasladada en X y en Y. Entonces, todas esas traslaciones hay que tenerlas en cuenta. Cuando nosotros eso para cuando apliquemos los modificadores. Que si no me acuerdo, eh, para buscarlo, se viene acá, aplicar, locación, rotación, escala. Para transformar, acá también se puede. Acá te dice el atajo, GRS. Y para setear el origen, bueno, acá podemos decir, acá si por ejemplo queremos que esto tenga cierta posición con respecto a algo, nosotros podemos decir lo que yo quiero que mi cero esté acá. ¿Por qué razón? No sé, no me pregunté y tampoco importa. Pero bueno, yo quiero que el cero del objeto esté acá porque cuando se rote quiero que rote en relación a este cero. Entonces, lo que se puede hacer es marcar con el cursor 3D a dónde quiero que esté el cero de mi objeto. Venimos a objeto, venimos a setear origen y le damos a origen del cursor 3D. Y ahora tenemos el 0 seteado ahí. También está el seteo del origen en base a la geometría. Perdón. El setear el origen en base a la geometría. O sea que va a calcular el volumen de esa geometría y me va a poner el 0 entre medio. Está también está la otra forma en la que yo quiero que mi cero sea un punto específico. Bueno, ahora yo quiero que toda esa geometría se mueva hacia ese cero. Entonces lo que se puede hacer es geometría, que la geometría vaya al origen. Entonces eso son prácticamente la misma función, hace lo mismo, pero se establece el cero en diferente lugar. Muy bien. Em, por el momento no quiero ver estas cosas. A ver. Bueno, acá le decimos. En esta pestaña le decimos a Blender con respecto a qué
queremos moverlo. Y acá le decimos cuál es el punto central de donde nosotros queremos movernos. Porque nosotros podemos tener tanto el punto central acá, por ejemplo acá que yo le tengo, yo acá le digo a Blender que use el centro del elemento activo. Perdón, yo le digo, sí, el centro del elemento activo para moverlo, para que se le apliquen las transformaciones. O puedo decirle a Blender que utilice el cursor, el punto del cursor para rotarlo en base a ese punto. También tengo otras formas otras opciones, como es el punto medio entre objetos. Significa que cuando yo selecciono más de una cosa, Blender va a dibujar una caja entre todas estas cosas y va a marcar un punto central en estas cosas. Entonces, todo esto, si yo lo muevo, se va a mover en base a un punto y va a respetar la diferencia de distancias que hay entre todas las cosas. Entonces, si yo le puedo decir, ahí pueden ver, si siguen la línea de punto, van a ver dónde es el punto medio que estoy usando. Entonces va a usar eso para aplicar las transformaciones. Y después está los objetos individuales. Los objetos individuales significa que Blender va a ignorar esa caja en la que puso todos los objetos y va a modificar a todos los objetos por separado. Ejemplo, si yo los roto, no se van a mover. O sea, la locación va a ser la misma, pero la rotación individual sí va a cambiar. Lo mismo con la escala, solamente escalarlos uno a uno. Después había otra opción por acá. Bueno, había otra opción más acá en otro lugar que no me acuerdo dónde está. Pero bueno, no importa. Entonces acá decimos cuál es tu punto. ¿Cuál es el punto que yo quiero para mover las cosas con relación a qué? Ahora tenemos esto que se llama Snap. El Snap se utiliza para no tener que estar adivinando o combinándose la cabeza con los números para que las cosas se alineen perfectamente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agarrar y este objeto quiero que esté a la misma altura que este, por razones infinitas, yo puedo agarrar acá, venir y más o menos acomodar para que estén más o menos iguales. O yo puedo venir acá y decirle a esto que que qué medición usar, por decirlo así. En este caso tenemos la base donde se va a pegar o a solapar. Puede ser que sea la más cercana, el centro, el medio o el activo. Hay diferencias. El más cercano, sí, después no sé cuándo y no sé cómo lo voy a subir a YouTube, así que va a quedar para varios. Y ya estamos en hora, así que intento cerrar esto bueno, y después mañana vemos, mañana, la semana que viene vemos la edición de la malla como tal. Ahora estamos viendo la edición del objeto. Bien, sí, termino con esto y ya estamos. Eh, el más cercano, el centro, el mediano o el activo. Acá tenemos qué reglas va a seguir o a qué le va a dar bola Blender a la hora de hacer, a la hora de solapar las cosas. Por ejemplo, si yo le pongo el incremento ahora, ustedes pueden ver toda esta grilla que hay.
Blender tiene internamente dos grillas, la incremental y la grilla grilla. La grilla grilla es la que estamos viendo, que se modifica de algún lado de acá. Y no me acuerdo exactamente cómo, pero bueno, no importa. Eh, Acá le decimos que es incrementalmente, entonces cuando yo quiero mover esto, me lo va a mover cada 1 metro. En el ángulo, en la dirección en la que yo quiera le va a agregar 1 metro al movimiento. ¿Cómo se activa y se desactiva esto? La forma constante de tener todo esto activado todo el rato es venir acá al imán este y decirle que cuando yo quiera mover una acción o hacer algo, esté todo el rato esto activo y le va a dar bola a eso. Si no, para no tenerlo todo el rato, activo, eh, se puede darle la acción de mover o a la acción que vos quieras y teniendo apretado control empieza a darle bola a esa grilla o a esas cosas. Acá podemos tener la grilla incremental que está puesta en 1 metro. Yo creo que si cambiamos acá las unidades va a cambiar. Tenemos la grilla grilla que corresponde a estos cuadrados, a estos puntos. Entonces si yo hago esto y vengo, se snapea concretamente en esos puntos. Entonces ahí tengo las cosas bien acomodadas exactamente donde deberían estar o yo quiero estar. Después tenemos estas condiciones que es el vértice, el borde, la cara, el volumen, el medio del vértice o perdón, el medio de la línea o perpendicularmente a la línea. Bien, si yo lo pongo en vértice, acá esto es un cubo, tiene 4 vértices nomás, entonces yo agarro esto y quiero que quede en esta esquina, le doy a mover, apunto al vértice, tengo apretada la G y lo mueve ahí. Ahora hizo algo raro. Bien, acá podemos ver la diferencia entre el más cercano al centro y el mediano y el activo. Acá me está tomando el más cercano. Yo le estoy diciendo que venga hasta este punto. Y me lo movió hasta ese punto, pero como el más cercano en la posición en la que estaba anteriormente, el más... sí. El más cercano es este punto y esta altura. Entonces el punto más cercano es esto, que es a lo que esto le está dando bola. Si yo le pongo centrar, el centro, como estoy hablando de un objeto, me va a tomar este como el centro. Entonces yo le pongo mover. Ahora sí va a llevarlo al vértice que yo quiero. Si lo vemos en 3D, el punto está exactamente donde yo quiero. Esto es el centro. El medio funciona bastante parecido, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo el medio de estos dos objetos es más o menos este punto. Entonces yo agarro y quiero mover este punto, me pone el medio de esos dos objetos. Si lo hago con el más cercano, va a hacer cosas raras. Entonces yo lo muevo acá, le doy con el más cercano, lo mismo. Me lo lleva a una esquina, porque eso es lo más cercano que hay de este objeto a este. Y si yo le pongo el activo, chistes de gay para otro momento, si yo le pongo el activo es el objeto el cual está seleccionado como activo, valga la redundancia. ¿Vieron que estos dos tienen diferentes colores? Que uno más rojizo y el otro es amarillento. Bueno, el amarillento es el objeto activo. ¿Por qué? Porque si yo selecciono varias cosas,
lo último que yo haya seleccionado, que haya seleccionado me lo marca como activo. Entonces, cuando yo le doy esto activo, me toma este 0, que es el activo, como punto terminal. Bueno, el volumen y otras cosas. Bueno, dato de color, podés elegir más de uno acá, teniendo apretado Shift. Puedes elegir más de uno. Lo mismo pasa con las caras. Y como última instancia, tenemos esta forma de edición, que es una forma de edición en base a formas, por decirlo así. Entonces, yo tengo varios objetos y los quiero mover. Vieron que yo no tengo seleccionado el cubo, pero sin embargo me lo está moviendo porque está influenciado por lo que yo estoy moviendo, por esto acá. Entonces, esta curva acá tiene diferentes formas. Entonces, cuando yo lo muevo, se puede mover de diferentes formas. Ahora, todos estos objetos me los están moviendo iguales porque están todos en el mismo objeto, pero si yo los deselecciono y los intento mover, esto acá se cambia con la ruedita del mouse, teniendo apretado Shift. ¿Vieron como la... ¿cómo se llamaba esto? Intuición, ¿no? ¿Cómo sale? El campo de injerencia, no me sale la palabra ahora. Como el campo de injerencia afecta a los otros objetos porque están dentro de ese campo. Y dependiendo de la distancia que estén, lo afecta de una forma u otra. Si está más cerca, se mueve más. O sea, yo no tengo seleccionado el cubo y el cubo está dentro de la esfera. Ahí lo van a ver. Que cuando yo tengo esto activado y yo muevo la esfera, también me mueve el cubo, pero no me lo mueve junto completamente. Y cuando yo muevo los otros se mueven, pero no en la misma proporción. Entonces, esa herramienta es para eso. Se usa más que nada para este tipo de ediciones. Cuando vos querés editar estas cosas. No lo encuentro. Cuando vos querés editar algo como esto, pero querés editarlo de tal forma en la que parezca natural, por decirlo así, o querés editarlo de una forma de cierto conjunto, se utiliza esta herramienta principalmente. Se activa y se desactiva desde acá. El atajo es la O, y ténganlo en cuenta porque hay veces que sin querer lo van a activar y después no van a saber qué mierda es. Bueno, creo que como estamos en hora y creo que ya vimos em, las ediciones no destructivas de los objetos, podríamos dejarlo acá. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Y el miércoles que viene seguimos con la edición de la malla. ¿Preguntas, dudas, consultas? Por el No, momento creería que no. Listo. Por mi parte. Bueno, listo, perfecto. Total, sé que las dudas y las preguntas y todo eso van a surgir cuando intentemos hacer algo. Así que voy a ver si no me tardo tanto. No nos tardamos tanto en conectarnos a la clase que viene. Y arrancamos ya con un ejercicio simple. Pero bueno, por el momento eso es todo. Así que...